Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar. Vamos a ver cómo funciona una lista integrada, por ejemplo, a los ejemplos que estuvimos viendo de programación orientada a objetos. Miren esto, a ver, déjenme buscar, creo que son acá. Bien, pueden ver mi pantalla, ¿sí? ¿Se acuerdan nuestras estructuras de clases que vimos la vez pasada? Em, voy a solucionar un poquito el código acá. Tiene bastantes errores por haber hecho muchas cosas. Ahí está. ¿Saben lo que voy a hacer? Eh, Deben un minuto. Voy a hacer esto. Simplemente voy a mover del main todo este código para que no, en caso de que lo necesitemos, lo podemos ver en otro momento. Lo voy a mover acá a una clase que le puse casting simplemente. ¿Sí? Voy a borrar todo lo que nos falla. Así compila. Y lo dejo guardado como un histórico. Y voy a venir acá a este método que ya teníamos. Así estamos más prolijos, ¿no? Bueno, déjenme que remueva todas estas cosas. Ya está. Bueno. Entonces, ¿qué les estaba proponiendo? ¿Se acuerdan que la clase banco, acá, por ejemplo, eh, la clase banco tenía cuentas, ¿sí? En nuestro diseño de objetos. Y habíamos creado un arreglo de 20, donde en el constructor de bancos creábamos 20 cuentas, ¿sí? Porque realmente la estructura que conocíamos era la de un arreglo. Entonces dijimos, bueno, vamos a crearle 20 cuentas. Era lo que sabíamos hacer hasta ese momento, dijimos, bueno, vamos a hacerlo así y sirvió. Me siguen hasta ahí, ¿no? Recuerdan un Sí. poco el código, ¿cierto? Bien. Entonces, yo les propongo, yo sé que lo podemos resolver con Java, cabe aclarar eso, pero vamos a hacer algo más dinámico, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir acá, me voy a crear un paquete, ¿sí? Ustedes ya saben lo que son los paquetes, y lo vamos a llamar, vamos a ponerle estructuras dinámicas, ¿sí? Y miren lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan? Mi carpeta, yo tengo acá mi carpeta, ustedes tienen el GitHub, donde están todos los ejemplos que van a encontrar eh, en internet, ¿no? En GitHub. Entonces voy a hacer lo mismo que la vez pasada. Voy a copiar acá, voy a crearme un nodo y me voy a traer el código de nodo. Lo mismo que les hice la vez pasada. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Con este ejercicio que les estoy mostrando? Lo que yo quiero hacer es reemplazar este código, que solamente me permite crear 20 cuentas dentro de un banco, cuentas de usuarios, que me restringe, porque si mi banco tiene más cuentas, yo voy a tener que cambiar este valor y nunca voy a saber realmente cuántas cuentas puedo tener. Entonces, si yo uso un arreglo y digo, bueno, voy a setear,
no sé, 20.000 cuentas, la verdad es que voy a reservar mucho lugar en la memoria cada vez que creo una cuenta banco, porque puede ser que inicialmente el banco tenga pocas cuentas, 100, 200. Entonces es como que digo, bueno, me adelanto en el tiempo, seteo o establezco un valor bastante grande y digo, con eso quedo de alguna manera cubierto. Pero no es la mejor manera. Ahora que sabemos que hay estructuras que crecen dinámicamente, me van a dar a mí la oportunidad de agregar más valores de forma dinámica. Entonces, usemos esas estructuras. Me voy a traer el nodo, entonces voy a traerme ahora, perdón, digo, ¿qué estructura podemos usar, no? Hasta ahora usamos o conocemos las listas. Entonces, eh, al aprender esta nueva estructura de datos que se llama listas, es lo que yo les digo siempre a ustedes. Ahora conocen una nueva estructura de datos, por ende pueden resolver problemas que antes los resolvieron de otra manera, porque no la conocían. Así es como vamos usando estas técnicas de programación y estas estructuras que yo les voy usando, les voy contando. Entonces, eh, habíamos construido lo que podíamos hasta el momento, porque era lo que conocíamos, pero ahora que aprendimos algo nuevo, yo puedo volver sobre mis líneas de código, sobre mi aplicación, y modificarla para sacarle provecho a lo que acabo de aprender. Entonces, es algo de esto lo que vamos a hacer ahora. Si el profe me explicó una nueva estructura que se llama lista simple, me sirve porque yo puedo venir acá y adaptar mi código de clases. Entonces, simplemente voy a tomar el código, estoy mostrando lo que estoy haciendo para que ustedes lo vean, tengo todo mi código y lo traigo. Bien, copio, pego, ¿no? Hasta ahí, ningún problema, ¿cierto? No hay nada raro. O sea, nos creamos un paquete para poder diferenciar las estructuras dinámicas que van a venir a ser como clases de soporte, si se quiere, voy a usar la palabra soporte, sobre las clases que en realidad son clases de, mi sistema, mi aplicación del banco, ¿no? Que va a gestionar cuentas y demás. Entonces, mi sistema del banco acá tiene sus clases y esto que voy a crear acá en otro paquete van a ser mis clases de orientación a objeto, obviamente, pero más pensadas como tags, como tipos de datos abstractos, para solucionar problemas o necesidades que tengo en estas otras clases, ¿sí? Vamos hasta ahí, ¿no? Quiero que me detengan en cualquier punto en donde donde sientan que perdieron la idea. Así no llego hasta el final y me hacen rebobinar mucho, ¿no? Y perdemos la idea. Entonces, pero hasta ahí me siguen. Estamos entendiendo lo que voy separando. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo necesito adaptar de alguna forma que el banco tenga una lista de cuentas, porque las cuentas son las que van a crecer dinámicamente, no el banco, ¿cierto? Entonces digo, bueno, la lista simple, la clase lista simple que está enlazada, sirve para trabajar internamente con nodos. Estos nodos, a través del método agregar que vimos la clase pasada, crecen dinámicamente, pero ¿qué problema tengo? Los nodos, que están divididos en dos partes, ¿no? Tienen una parte que es el puntero a otro nodo, que me ayuda a crecer dinámicamente, no me sirve ahora porque resulta que en la parte del nodo que corresponde al valor que va a tener el nodo, esto es un string. Y yo necesitaría que sea otra cosa, por ejemplo, una cuenta, un account, ¿no? Que es esta clase. Entonces, yo acá puedo hacer dos cosas.
puedo adaptar acá el código directamente. Y fíjense que le voy a poner account. Es más, el IntelliJ me dice, bueno, el account que vos estás hablando está en un paquete que se llama banco. Entonces, sí, es eso lo que necesito. Es esa la clase que necesito. Entonces, ahora yo le reemplazo al nodo, le reemplazo al nodo por la clase account. O sea, le digo, mira, realmente cada nodo de mi lista en la parte del valor va a ser una clase account. O sea, dejé de guardar strings para pasar a guardar algo mucho más complejo que un string, mucho más complejo que un entero, porque yo lo que necesito son cuentas. Entonces, digo que el valor del nodo ahora va a ser una cuenta. Y entonces después tengo que empezar a adaptar todos los métodos o todos los lugares en donde estaba pensado para que esto trabaje con un string. Entonces yo digo, bueno, si el valor del nodo va a ser un account, ahora el constructor también tiene que recibir un account. El toString no se corresponde porque el toString siempre va a volver a string porque estoy sobreescribiendo el método de la clase object. Por ende no puedo hacer esto. Pero si el valor es un account y el account también es una clase, y yo me vengo acá al account, y seguramente me fijo por acá abajo, no veo, por ejemplo, el método toString. Entonces yo dijera, bueno, tal vez lo que también puedo hacer, gracias a la orientación a objetos, es hacer que, por ejemplo, devuelva, vamos a decir que vuelve el account number. Yo puedo venir acá al nodo y le digo que cuando haga toString diga this.valor, valor es un account, entonces yo puedo hacer .get, perdón, el account number es un string, también va a fallar, entonces podríamos hacer, bueno, podemos hacer así, a veces, hacen get to, y acá vuelven a poner to, a ver, no tiene, no, porque es necesitamos que la clase account devuelva un string. Em, a ver, ¿qué valor podemos usar? Em, bueno, ahora lo pensamos, no importa, es lo de menos esto. Vamos a hacer, eh, creo que esto lo podemos hacer así. A ver si me deja. Bueno, vamos a hacer así. Hice un pequeño truco de Java para que me deje. Así que en líneas generales lo que hice es decirle que el número entero, que es de un int, que es un primitivo, lo convierto a un tipo que sí puede convertirse a toString, ¿sí? ¿Me dan un minuto? Sí, profe. Ya estoy, disculpen. Sonó el teléfono. Bueno, entonces les decía que
que lo que quise hacer acá es, ya para poder llamar al método toString, simplemente hice esta conversión, ¿sí? Que es un truco de Java, no es algo que forme parte del ejercicio. Entonces, es más, siento que se van a poner nerviosos tal vez, así que ¿saben qué? Los voy a sacar directamente para que nos quedemos con algo que no nos distraiga. O sea, no quiero que se distraigan del hecho de que estoy adaptando el nodo para que pueda crecer dinámicamente con clases account, ¿sí? Entonces saque el método toString, ya está. Ahora veremos si hace falta o no. Eso era más un agregado de la clase. Yo puedo tomar la decisión de sacarlo, ¿no? Lo que más me importa es que el valor sea del tipo account y el siguiente siempre sea de nodo. Nunca puede dejar de ser de nodo porque ustedes ya saben que esto es lo que enlaza. Bueno, entonces esta clase nodo sabemos que se usa en la lista. Entonces la lista, como es la clase que se encarga, o sea, es el TAD que se va a encargar de gestionar nodos, tiene varios métodos, ¿no? El más importante es el agregar, o sea, el que me va a dejar crear la estructura de forma dinámica. Entonces, el método agregar te solicitaba un string porque le pasaba ese valor string al nodo y el nodo crecía dinámicamente. Pero ¿qué pasa ahora? Yo ya cambié el valor de los nodos, no es más un string, entonces un account. Entonces yo puedo hacer que esta lista ahora sea un account. Entonces, este valor pasa a ser un account y todo el resto del código funciona bien. Los otros métodos son todos métodos genéricos, o sea, son dinámicos, ¿no? El eliminar elimina, pero elimina un nodo de la lista y demás. Ustedes seguramente lo habrán revisado desde la otra vez. Eh, entonces, si yo vengo con esas pequeñas modificaciones, pruebo construir mi proyecto, veamos qué pasa. Bien, compiló, ¿cierto? Tengo una pregunta acá, a ver. Se podría cambiar el tipo de dato con integer value of. Eh, Esto, Rodri, la verdad no ubico en qué lugar, pero me parece que es para el toString, ¿no? Así que para evitar el estar concentrándonos con eso, lo dejamos de lado y nos concentramos en cómo hacer o cómo usar esta estructura dinámica, ¿sí? Entonces, lo que más importa, fíjense que el método toString era una sobrecarga que yo había hecho, o sea, un polimorfismo, ¿no? Una sobreescritura, mejor dicho, no una sobrecarga, una sobreescritura de un método del padre, o sea, de la clase object, para poder adaptarlo, y la verdad es que no hace falta. Lo más importante es que la clase lista acá funciona. Fíjense, voy a venir acá al main, que me quedó por acá, y la vamos a probar, ¿no? Primero vamos a probarla, a ver cómo funciona. Entonces, yo me puedo crear una lista simple, voy a poner lista, el IntelliJ a medida que yo voy escribiendo mi código me va agregando acá los imports necesarios, ¿sí? Fíjense que acá el import, tiene color y está en azul y resaltado, los otros están como en gris, como de alguna forma olvidados, porque claro, yo fui borrando código y entonces hoy por hoy no se usa ni el escáner ni nada, entonces los imports estos yo los podría remover, no molestan, no me van a afectar, pero están ahí. Ahora fíjense que lo vamos a usar. Entonces, lo primero que hago es me creo mi TAD. Entonces, inicializo el TAD lista, ¿cierto? Esto es para probar. Ahora el TAD lista sabemos que ahora va, fíjense, yo digo lista.agregar y me pide un account, ¿cierto? Entonces, yo lo que podría hacer es, me voy a crear un account
para probar. Me creo un objeto de tipo account, le voy a poner a 1, new account. Mis accounts tienen varios tipos de constructores. Si me pongo por acá, a ver, hoy me apareció la ventanita. Déjenme ver si vuelve a aparecer. Ahí, bueno, vamos a ver los constructores porque ya no me acuerdo, pero están acá, ¿ves? El account puede recibir un banco, un banco y un banco. Siempre es todo a través de un banco. Siempre tiene que saber de qué banco pertenece, ¿sí? Entonces yo podría, por ahora, venir acá al main y digo, bueno, voy a crear un banco, B1, new banco, ustedes ya saben lo que es inicializar, ¿sí? Y le digo que la cuenta pertenece a este banco, porque ¿se acuerdan que lo habíamos hecho así para generar una relación mucho más fuerte entre banco y cuenta? Entonces, ahora yo acá en el agregar puedo crear muchas más cuentas, el banco este puede ir teniendo muchas más cuentas, una cuenta A2, por ejemplo, y así, ¿no? Que también pertenece al mismo banco, y el método agregar puede ir agregando cuentas y más cuentas, ¿no? Lo adaptamos a la lista para que funcione de esa manera. ¿Está? Ahora, resolvimos realmente el problema que queríamos resolver. Yo vengo acá a banco, pongo mi objeto banco, que es B1, y sabemos que B1, en realidad lo que podríamos ver acá es correr el código para ver que nada explote, ¿no? Para saber que la prueba que estamos haciendo a la lista funciona. Está bien, funcionó. O sea, básicamente no hace nada mi código. Yo podría llamar al lista.imprimir y ver qué hace. Cuando lo imprimo, a ver qué hace. Claro, y me imprime, fíjense, me imprime algo raro. Me dice banco, account y un arroba y un código. ¿Sí? Me está diciendo que la lista tiene dos cuentas adentro con este código. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor sale de, es la clase object, ustedes saben que toda clase hereda de object, es la clase object, o mejor dicho, el método de la clase object, que cuando yo llamo al imprimir, me dice que me devuelve el string, o me convierte como en un string cada objeto account, y me dice, este es el valor del primer objeto y este es el segundo. Es un valor que lo identifica unívocamente. ¿De dónde sale ese valor? Fíjense. Si yo escribo acá object, voy a escribir object, y voy a hacer clic derecho, ustedes también pueden hacerlo, y vienen a ir a la declaración de la clase object, ¿se acuerdan cuando vimos esto? Yo voy a buscar acá adentro, en esto que ya es nativo, ¿se acuerdan los métodos que fuimos viendo? Por acá había un método que se llamaba el toString. A ver. Pues está más arriba, a ver. Get class, hashcode, equals. No estoy encontrando. Acá está, toString. ¿Ven? ¿Y qué hace el toString? Toda clase tiene un método toString que viene de la clase object. Entonces, cuando yo llamé a mi método imprimir, de alguna forma, lo que hizo Java es llamar al toString de la clase object propia o sea, la clase account no hereda de object, pero sabemos que tiene los métodos de object. Entonces, sabemos que account tiene dentro el método toString, aunque no esté escrito. Entonces, el método imprimir llamó a este método toString, y este método toString dice
getClass, getName, o sea, descubrí cuál es la clase y imprimí el nombre. La clase que nosotros estábamos queriendo imprimir se llama account. Adelante le agrega el nombre del paquete en donde está guardada la clase, por eso pone banco.account. Después le anexa el arroba, ¿ven? Lo concatena. Y por último dice integer to hexastring hashcode. Bueno, ahí tiene una forma de escribir el string. Genera un hexadecimal string del hashcode. O sea, la clase object usa todos sus métodos internos, usa el getClass que lo vimos la vez pasada, usa el hashcode y obviamente el toString para poder generar este valor único para todas las clases, ¿sí? Así que de esa forma obtengo ese valor que ven en pantalla, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué está pasando? A ver, venimos acá, probamos nuestro método, funcionó, o sea, ¿qué quiere decir? Pudimos ver que agregué dos clases account y las pude imprimir sin problemas. Pero lo que yo les quería decir era que en b1.getAccounts esto sigue siendo un arreglo, ¿ven? El getAccounts acá sigue siendo un arreglo. Entonces sería bueno cambiar esto, dejar de tener un arreglo de 20 posiciones, de 2000, bueno, o 20.000 posiciones. Cambiarlo que sea una lista, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer, a ver si me siguen hasta acá, a ver si están ahí y me están escuchando y me están siguiendo, les pido que me guíen para adaptar este código. Pongo acá el chat. Les digo, a ver, guíenme para cómo podemos adaptar este código para que ahora funcione con la lista dinámica. O sea, ¿cuál es el objetivo? Poder tener varias accounts dentro de un banco. A ver quién, eh, vayamos elaborando la idea, no tiene que ser la respuesta correcta, ¿cierto? Lo que pretendo es que trabajen conmigo y me ayuden a definirlo. A ver, les doy un par de minutos para que lo piensen y lo vemos. Sí, les muestro, a ver. Ahí está la lista simple. $30 segundos más.
Bueno, a ver. Acá Mariano dice, si no me equivoco, deberíamos crear una instancia de lista simple dentro de banco y ahí deberíamos de llamar al método agregar dentro de la iteración que tenemos. Entonces, vengo acá a la clase banco y hay una iteración. Bien, 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 bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nadie más se le ocurre o les parece bien lo que propone Mariano. A mí me parece bien. Creo que se tiene que hacer una lista siempre dentro del banco para poder empezar a crear la lista. Ah, yo agregué- yo agregaría un poco sobre el tema de en ese for que mientras el nodo no sea, mientras el nodo no sea vacío, creo que es así, que se continúe agregando nuevas cuentas usando el método agregar. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cierto. Yo ya no necesito más un arreglo, no quiero más un arreglo, voy a usar otra estructura. A ver, lo que nosotros teníamos acá de código era, como teníamos un arreglo, y el arreglo tenía una longitud, era más respetable, era 20, decíamos, bueno, que el clase banco inicialice todas las cuentas de este arreglo y ya las dejábamos inicializadas, ¿cierto? Entonces, estas cuentas ya pertenecían al banco. Nos daba una ventaja el hecho de que sabíamos cuántas cuentas había que crear y la podíamos iterar. Entonces yo ya tenía objetos cuenta dentro del banco. ¿Cuál es el tema ahora? Lo que era un beneficio antes también era una restricción muy grande, porque si yo tenía 20 y necesitaba cambiar, tenía que estar cambiando siempre más y nunca iba a estar en el valor adecuado, porque podía quedarme con un valor muy grande o muy chico. Entonces, algo que yo puedo obviamente hacer es reemplazo eso y pongo la lista simple. Sabemos que la lista simple ahora es una lista de accounts, entonces yo puedo volver a llamar accounts y hago new lista simple. ¿Sí? Entonces reemplacé un arreglo por una estructura dinámica, ¿cierto? Entonces ahora cuando se construye el banco, este método que teníamos acá, obviamente esto está vacío y yo ya no sé cuántos lugares voy a tener. O sea, no sé, porque justamente es una estructura dinámica. Entonces este arreglo que tenemos acá, ya directamente no lo podemos usar porque no se corresponde con la estructura de datos que queremos definir, ¿cierto? Entonces hay que adaptarlo. A veces cambiar algo por otra cosa requiere adaptación. Entonces, bueno, tenemos que hacer algunos cambios. Sabemos que esto, esta, eh, este método nos servía para ya inicializar accounts dentro del banco y de alguna forma crear una relación mucho más fuerte. Lo que vamos a tener que hacer ahora, como no conozco el tamaño, es usar algunas capacidades de la lista. Entonces, fíjense, si yo quiero tener ya objetos creados dentro de la lista, lamentablemente voy a tener que adaptar mi código. Bueno, no digo lamentablemente, es parte del desarrollo de un sistema. Voy a venir acá a la clase banco. ¿Y qué pasa? No puedo tener en el constructor, no puedo llamar al método get, perdón, no puedo llamar al método agregar de la lista simple acá en el constructor porque yo no sé qué voy a agregar. Yo no sé, yo en realidad lo que necesito es que el banco tenga cuentas propias. Entonces lo que yo puedo hacer
es, fíjense, crearme tal vez un método, lo voy a hacer público. Si quieren, vamos a llamarlo account. Y lo que lo voy a hacer este método, voy a subir un poquito el código para que ustedes lo puedan ver ahí. Lo que voy a hacer es, lo voy a llamar es crear cuenta, si quiero. Y lo que va a hacer este método es justamente hacer lo que dice. Puedo hacer un objeto account, lo voy a llamar A, voy a hacer igual a new. ¿Qué sabíamos nosotros cuando creábamos una cuenta? Que le pasábamos, usábamos un constructor en donde ya a la cuenta le asociábamos la clase banco a través de dist. Entonces yo puedo hacer this. Y después tenía un account number que era un valor que le íbamos seteando en un for. Pero como ahora yo ya no puedo hacer eso, me tengo que valer de otra forma de crear los account numbers. Entonces yo puedo adaptar mi código para hacer lo siguiente. Me voy a crear a nivel de atributos, o sea, a nivel global, un atributo interno que se llame, si quieren le ponemos índice, ¿sí? Que es un entero, y lo voy a, me olvidé decirle que era entero, ¿sí? O número si quieren, número cuenta, y le voy a poner 0, le voy a decir que empiece en 0, si quieren lo ponemos que empiece en 1, no pasa nada. Entonces, este número de cuenta va a ser similar a este método. Voy a venir acá y voy a decir que el número de cuenta lo voy a sumar más. O sea, le voy a decir que se incremente. Si quieren lo podemos sacar afuera mejor, para que se entienda lo que quiero hacer. Voy a decir que el número de cuenta, cada vez que yo llame a este método crear cuenta, el número de cuenta va a subir en un valor, de 0 va a pasar a 0,1, y lo voy a usar como parámetro. Entonces ahora yo ya creo una cuenta A. ¿Y qué tengo que hacer con A? Tengo que llamar a mi this.accounts, que es mi lista que tengo acá, y decirle agregar. Y lo agrego. Entonces ahí hace que mi lista se incremente. Yo este for ya no lo necesito más, no me sirve porque cuando yo construyo un banco no voy a poder agregar las cuentas dinámicamente a cuando construyo el banco, sino que las voy a hacer cuando llame a un nuevo método. Y cuando agregué la cuenta, acá puedo hacer un return, un devolver a, por ejemplo, para que la persona cuando crea la cuenta, devuelve una cuenta, que es esta cuenta que se acaba de crear acá. Esa cuenta ya pertenece al banco, se asoció, y después yo puedo hacer lo que quiera con esa cuenta. Fíjense, vamos a venir a probar acá. A ver por qué se está quejando. Ah, bueno, acá tengo el get accounts, me devolvía el arreglo, ahora me va a devolver la lista simple. ¿Ves? Tengo que adaptar el código. Entonces ahora acá en el main se queja por este get account, no me hace falta. Bueno, entonces yo ahora, por ejemplo, este código que hoy lo usamos para saber cómo funcionaba la lista, lo voy a sacar. Y yo acabo de adaptar mi código para que ahora yo pueda trabajar de esta forma. Digo, bueno, me voy a crear un banco B1 así, y digo B1 punto, ahora tengo que crear cuenta, que me devuelve una cuenta. Yo puedo tener acá account A1, entonces ahora el banco construye una cuenta, y esa cuenta, si yo quiero, puedo venir acá y hacer system out print, y le digo A1.getAccountNumber. ¿Qué número de cuenta me dio el banco?
Entonces, si yo pruebo eso, me tendría que dar un valor, ¿no? Ah, bien. Está fallando todo el código que ya teníamos. Bueno, eso es parte de cambiar código, obviamente. Vamos a comentarlo para que no nos complique, porque en realidad no me interesa resolver código viejo. Ahí está. A ver, ¿qué pasó acá? Sí, falta hacer esto. Ahí está. Entonces, llamo al run y me va a devolver 1, ¿cierto? Porque yo construí una cuenta a través del banco y me devolvió el número de cuenta 1. Si construyo otra cuenta, ¿ven? A2, le digo banco.crear cuenta y la imprimo. Y lo corro. Ahora me va a decir que, a ver, 1 y 2, las dos cuentas. Y si yo finalmente digo, ¿estas cuentas pertenecen al banco? Sí, fíjate, b1.getAccounts, que era el método que devolvía las cuentas. Como esto ahora es una lista simple, le puedo decir imprimir. Que este método de imprimir es parte de la lista simple. Entonces yo ahora le digo run, y ahí me dice 1, 2, que son los dos account number, y después vemos este string que ya lo conocíamos, que salió de nuevo de imprimir las listas, de imprimir las accounts que se agregan en una lista. Entonces, de esta forma, ahora, obviamente tuvimos que adaptar nuestro método porque es distinto trabajar con una colección dinámica que con un arreglo. Yo tengo un nuevo método que me permite crear cuentas, ¿sí? Y de esa forma, ahora el banco construye las cuentas y yo puedo adaptar mi código y trabajar de forma dinámica. Es más, fíjense que el banco, yo me acuerdo que esto tenía p1.setName. Supónganse que a mí se me ocurre acá decir Santander, no estoy haciendo publicidad a nadie, pero seteo el nombre del banco y cuando yo creo acá la cuenta A1, fíjense que acá le digo, como esto ahora está todo, ¿se acuerdan? La cuenta tenía un getBank y esto le decía getName, ¿no? Entonces fíjense que si yo corro esto, la cuenta ahora me va a decir, me tendría que decir Santander, ¿ven? Las cuentas estas que se están creando a través del banco pertenecen a este banco justamente, entonces no son cuentas sueltas. Y si yo destruyo el banco, acá B1 igual a null, ¿se acuerdan? Por todo lo que vimos de orientación a objetos, ¿se acuerdan lo que era la composición? Justamente lo que estábamos logrando acá era hacer una composición. ¿Qué era la composición? Que una clase construye otras clases y la relación, la asociación entre esas clases es tan fuerte que cuando se destruye la clase principal, haciéndole un null, ustedes saben que el null es perder la relación, o sea, perder la referencia, básicamente todo esto también se tendría que perder, porque B1 incluye internamente, la clase account tiene internamente una lista simple, o sea que es una colección dinámica de accounts. Entonces, si yo pierdo la referencia de esa clase B1, todo esto que yo estaba haciendo también se va a perder. ¿Sí? Y esa es la idea, o sea, toda esa colección de accounts se va a perder. Si yo acá ya B1, ya no puedo hacer B1.getAccount. ¿Está? Obviamente lo que no se va a perder son estas dos, A1 y A2, porque los extraje en una variable externa.
pero sí va a empezar a fallar todo porque el getAccount va a ser nulo y este método va a fallar y todo se empieza, digamos, a perder la información porque ya hice null la variable. Bueno, ¿qué quise mostrarles acá? Para hacer un resumen, digamos, hasta acá y que se entienda a dónde quise ir. La clase de hoy comenzó con una duda en donde me planteaban cómo puedo usar yo una lista simple para que me almacene valores en múltiples dimensiones, ¿cierto? Porque, claro, habíamos hablado y habíamos dicho que las listas simples son una mejora sobre los arreglos. Y la deducción era correcta, o sea, estuvo bueno la pregunta porque me plantearon, si la lista simple es igual a un arreglo y el arreglo es de una dimensión, entonces la lista es de una dimensión. Ahora, yo conozco otras estructuras de datos que son múltiples dimensionales, ¿sí? Como una matriz. Entonces, ¿cuál sería la correspondencia, entre una lista simple para matrices? ¿Cómo hago que una lista simple tenga dos dimensiones? Como puede tener una matriz. ¿Se entendió la pregunta? Bastante lógica, está buena. Entonces, lo que les quise demostrar es, no le respondí directamente a esa pregunta, sino que lo que les quise demostrar es que las estructuras dinámicas, como las listas, se van a incrementar dinámicamente, y lo que me va a servir a mí para adaptarla, para usarla, para poder, si quiero tener múltiples dimensiones, si quiero tener, otro tipo de valor dentro de las listas simples, es en realidad el nodo. Porque el nodo es el que guarda el valor. Entonces, en realidad yo no es que tengo, o no hay una relación directa entre, vamos a decir, matrices y listas simples. Porque son estructuras de datos diferentes y la lista simple supera de alguna forma a la matriz en que en realidad es un conjunto anidado, ¿no? O enlazado de nodos y no lo puedo visualizar como múltiple dimensional. Entonces, lo único que me queda a mí es adaptar el nodo para que pueda almacenar los valores que yo necesito. Si yo quiero crear dos dimensiones, por ejemplo, que cada nodo tenga X e Y, podría adaptar inclusive acá y decir, bueno, puedo tener más de un valor. Porque el nodo no deja de ser una clase, ¿cierto? Entonces, yo podría, voy a romper acá el código, pero mientras el nodo tenga su puntero a otro nodo, yo después puedo cambiar el nodo como quiera. Fíjense, podría adaptar acá y decirles, voy a volver a romperlo, pero ustedes me van a entender. Yo puedo decir valor X, si quiero, y inclusive me puedo crear otro, ¿por qué no? Un valor en Y. O sea, ustedes pueden agregar la cantidad de información que necesiten que su nodo tenga. Mientras yo siga teniendo este puntero a sí mismo, la estructura va a seguir siendo dinámica. Y yo voy a tener muchísima flexibilidad para adaptarlo como quiera. ¿Sí? Entonces, no hay una relación directa matriz-lista, porque en realidad la lista es superadora en las capacidades que tengo, simplemente por esta capacidad de crecer dinámicamente y que yo pueda adaptarlo como quiera, ¿cierto? Así que espero que se entienda cómo pueden usar una lista y cómo pueden usar un arreglo o una matriz, ¿sí? Las matrices tienen un uso particular y resuelven un problema particular, y las listas sirven para hacer otro tipo de problema particular. Yo, si quiero construir, por ejemplo, una matriz para llevar las ventas de los locales y demás,
Es fácil de verlo con matrices, pero podría usar una lista para guardar el mismo tipo de información de forma dinámica, ¿sí? Simplemente adaptando mi código acá y haciendo ciertos ajustes, ¿sí? Convertir un tipo de dato en otro tipo de datos requiere ajustes. Justamente por eso son tipos distintos de datos y cumplen funciones distintas, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí la idea? ¿Entendió, profe? ¿Sí? Si hay más, si necesita averiguar más, usaré el video para reforzar los temas. Bueno, por eso puse a grabar este video para que el que no escuchó la pregunta al comienzo de la clase tenga el video eh, para poder entender cómo fui adaptando, ¿sí? Otra cosa que ustedes pueden hacer, inclusive en una lista, usualmente las clases de Java hacen eso. Un problema que tengo yo acá, por ejemplo, para seguir con esto de hacerlo más simple y más adaptable, un problema que tengo yo acá es que, claro, me acabo de crear, no sé si alguno lo vio al problema o por ahí no lo pensó, pero claro, me acabo de crear un tag que se llama lista simple, que sirve para accounts, ¿cierto? Porque justamente usa el nodo y el nodo guarda accounts. Entonces, ¿qué pasa? Digo, a ver, supongamos que voy a necesitar, no sé, no sé, quisiera guardar los clientes de un banco. Y también quiero tener una lista simple de clientes, porque no sé cuántos clientes va a tener un banco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo adapto ahí el código? Porque la verdad, tengo un nodo que solo sirve para accounts y tengo una lista simple que solo sirve para trabajar con ese nodo, ¿no? Y ese nodo es de accounts. Entonces, si yo quisiera clientes, no puedo venir y cambiar el código acá donde dice account, poner cliente, porque en realidad rompo lo que ya había hecho, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Lo primero que se me ocurre es decir, bueno, voy a crear otra clase lista simple con otro nombre, no sé, lista simple de clientes, y voy a crear otro nodo, otra clase de nodo, pero que en lugar de tener un account tenga un cliente. Digo, bueno, problema resuelto. Copio, pego, adapto, listo. Resulta que después te encontrás con otro. Y vos decís, bueno, voy a una tercera clase, voy a una cuarta clase, y cada vez vas a tener que estar duplicando mucho código que es prácticamente similar el código, lo único que tenés que cambiar es este valor. Vas cambiando el tipo de dato de valor, si es cliente, si es account. Entonces se empieza a complicar, ¿no?, la situación, porque vos decís, esto no termina más, y vos decís, la verdad que tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que tengo que estar repitiendo mucho código para poder cambiar este valor. En cambio, con el arreglo era más simple, porque el arreglo yo decía, quiero crear un arreglo de enteros, string, accounts, y es más práctico, ¿cierto? ¿Qué pasó? Bueno, ahí me gana el lenguaje, me ganó Java. ¿Qué pasa? Java tiene un tag, un tipo de dato que se llama arreglo, que está interno, ¿no? Obviamente, y que es práctico, porque lo único que tengo que poner es el tipo de dato, agregarle dos corchetes y problema resuelto. Ya se convierte en un arreglo y ya es una estructura del tipo de dato que yo quiera. Ustedes me siguen en lo que voy diciendo. Entonces digo, bueno, ¿qué hago con esto? Y Java se enfrentó con el mismo problema, porque ¿cómo hace Java resolviendo este problema que le estoy diciendo a ustedes? O sea, Java quiso crear clases que sean dinámicas, ustedes la estarán viendo en Laboratorio 2, ya existen colecciones de Java que pueden crecer dinámicamente. Entonces, ¿cómo hace Java para resolver este problema? Para decir, bueno, yo quisiera que los programadores que usen Java tengan una clase que pueda crecer dinámicamente y que pueda, digamos, que los programadores puedan usarla para cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser
para un tipo particular. Entonces lo que hizo Java, de alguna forma, en sus inicios, después lo adaptó obviamente, pero lo que hizo es decir, bueno, pensemos de la siguiente forma. Si yo sé que tengo una clase base para todas las clases del universo Java, o sea, para cualquier clase que yo cree, siempre todas esas clases van a ser hijas de una clase object, ¿cierto? Eso es así. Entonces lo que pensó Java dijo, bueno, lo que podríamos hacer es adaptar acá nodo para que el valor sea un object. Sabemos que object es un tipo de dato válido para Java. Entonces toda clase es un object. Entonces yo ahora puedo decir que el nodo en realidad es un object. Y puedo adaptar acá mi código. Puedo venir acá a la lista simple y hacer que sea de object. Entonces, ahora si el valor es object, yo puedo tener, fíjense, voy a venir a hacer acá un código. Digo, esto está bueno porque al ser object, yo puedo crearme una lista simple. Voy a volver a crear acá. Donde en el agregar me pide un object. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a crear un banco, por ejemplo, B1. Y lo puedo agregar acá, a mi lista simple. Puedo crearme un string, S1, hola, y puedo agregarlo, ¿cierto? Puedo crearme un cliente y agregarlo. Y puedo crearme inclusive el account. Le voy a pasar como parámetro este mismo banco que está acá, en el constructor, y agregarlo. Y si yo después llamo a lista.imprimir y ejecuto este código, funciona. Fíjense que imprime lo que Java interpreta. Dice, el primero es una clase banco, y este es el código que te doy para ese objeto. El segundo es un string, pero los strings ya sabemos que son tipos por referencia, o sea que también heredan de object. Entonces, si creaste el string hola, devuelve hola. Si creaste un cliente, devuelvo cliente. Y si creaste un account, devuelvo, si creaste, me equivoqué acá yo, en realidad puse B1 y era A1, ahora está. No se equivoca Java, se equivoca el programador, acuérdense. Ahí va, ahora sí, me dice banco, hola, cliente y account. Entonces, acabo de adaptar mi código, lista simple, para que sea genérico para cualquier tipo de dato. Y yo puedo agregar lo que necesito. ¿Tengo que adaptarlo? No. Con esta simple adaptación, hice que ahora mi nodo guarde cualquier objeto del universo de Java que no puedo guardar. Ustedes habrán dado cuenta que yo acá nunca guardé un entero. Fíjense que si yo quiero venir y guardar un entero, digo guardar y, me va a decir que no puede. O en teoría no debería poder a menos que... A ver... Tendría que quejar. No, bueno, funcionó. Pensé que se iba a quejar Java porque esto era un tipo primitivo, pero no. Se ve que lo está adaptando. Entonces, inclusive ahí está. Puedo
hasta insertar cualquier tipo de dato dentro de mi lista simple, y mi lista simple sigue siendo dinámica y guarda cualquier tipo de dato que yo necesite. Entonces ahora, si yo quiero usar un banco, la quiero usar en la clase banco para guardar accounts, la puedo usar. Si quiero usarla en la clase banco para guardar clientes, lo puedo usar, y así sucesivamente. Cada una de estas ahora guarda un valor y se puede utilizar, ¿sí? Toda, digamos, solución a un problema a veces acarrea otro problema, pero bueno, es parte de cómo se va resolviendo. O sea, porque yo ahora voy, en realidad, acá hay un proceso interno donde cada clase se convierte en su padre. Ya vimos lo que es casteo de tipos. Ustedes el otro día vieron que toda clase se puede convertir en su padre. El padre de todas las clases en Java es object, por eso esto funciona. Pero, acuérdense algo, su clase account se convirtió en un object, ¿cierto? O su clase banco se convirtió en un object y por eso se pudo utilizar en el método agregar. Entonces ahora yo dejé de tener una clase banco y pasé a tener un object con la clase banco adentro. ¿Se acuerdan eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el proceso inverso. Hacer el downcasting de object a la clase banco, en el caso de que yo quiera usar este valor que acabo de guardar. Eso es algo que Java también tuvo que enfrentarse, y cuando nosotros vamos viendo los libros de Java con sus clases, si ustedes, hay una clase de Java que se llama ArrayList, ¿sí? ¿Sí? A list le voy a poner. Esta es la clase de Java para trabajar con listas. Listas variables, o sea, dinámicas. Entonces yo puedo decir ArrayList. Fíjense, Java lo llamó add, para que ustedes puedan tener una comparación. ¿Sí? Esta es la clase para construir estructuras dinámicas propias de Java, es la más común. Y Java también tiene esto. Fíjense que el método add acá también recibe un object. Yo puedo poner B1. Entonces, funciona igual a lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Bien? ¿Cuál es el problema acá? Esta clase de list, yo puedo hacer un get y le digo, dame lo que tenés en el índice 0, que es este valor que acabo de insertar. Y ese get acá lo voy a poner, por ejemplo, en un banco nuevo, B2. Y fíjense lo que va a pasar, me va a decir, no podés extraer este valor que acabaste de guardar, no lo podés extraer directamente y guardarlo en un banco. Y vos decís, ¿cómo que no? Si B1 es un banco, es una variable de tipo banco. Ah, sí, pero tenés un problema. Cuando lo insertás en la lista, se castea y se convierte a su tipo base, que es un object, ¿cierto? Que está acá. Ustedes en el método add, ahí ven, recibe un object. Entonces, acá está viendo un upcasting. La clase banco, en realidad ahora se convierte en un object, ¿sí? Entonces, cuando vos decís, dame ese banco, para la lista simple, ese banco ya no es un banco, es un object. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo lo quiero grabar en una nueva variable de tipo banco, me dice, no, esto es object. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer para resolver este problema? Si acá hice upcasting y convertí una clase banco a object, ¿cómo recupero el valor? ¿Se les ocurre? Debería ser, claro, un downcasting. ¿Y cómo hago downcasting? Tengo que venir y decirle que esto es un banco.
¿sí? Entonces acá yo digo, creé una variable de tipo B1, que es un banco, la agrego en mis listas que trabajan con Object. Tengo una gran ventaja porque mis listas al trabajar con Object me dejan almacenar dinámicamente todo tipo de dato. Lo mismo pasa con las clases de Java. Todo tipo de dato puede ser grabado, pero pago un pequeño precio, vamos a decirlo de esa forma, de decir que ahora todas mis clases se van casteando, upcasteando, voy a decir un upcasting a Object. Pero cuando yo quiera venir y recuperar el valor de estas listas simples, voy a tener que hacer el downcasting de vuelta para decir que era un banco. ¿Cierto? Porque si no, no puedo trabajar con un object. Fíjense que, ¿cuál es el problema que tengo acá? Y yo creo que ustedes, si me están siguiendo hasta acá, me están diciendo, no termino de entender ventajas y problemas. Pero bueno, es así. Lo que te da a veces una ventaja, te genera también un problema. Pero no tienen que tomarlo como problema, sino tienen que pensarlo como adaptaciones de su código, nada más. Fíjense esto. Yo tengo la clase de Java e hice lo mismo que con mi clase acá arriba. Pude todas las variables de distintos tipos que fuimos creando arriba, el banco, el cliente, A1 y S1, todo esto funciona, ¿no? Fíjense que yo esto lo voy a ejecutar. A ver, no tendría por qué fallar en ningún momento. Porque es todo válido el código que yo escribí, ¿ven? No explotó en ningún lado. Inclusive esto, ¿ven? Yo leí el valor 0, sabía que en el índice 0 había un banco y lo casteé. Fíjense el problema que voy a tener acá, y con esto cierro la clase. Gracias por avisarme lo de la hora. Pero cerramos la idea y seguimos. Cuando yo creo estas estructuras dinámicas, que son de Object, y quiero leer esos valores de Object, yo no sé si esto lo están viendo por ahí en Laboratorio 2, pero bueno, ustedes ahora van entendiendo un poco cómo funcionan, ¿no? Entonces, si yo guardé todo esto, y todo se casteó a Object, ¿se acuerdan cuál era el problema del downcasting? ¿Cuál era el problema del downcasting? Que a veces, cuando yo quiero convertir un padre a su hijo, puede ser que yo no esté haciendo bien la conversión, puede ser que me esté equivocando de alguna forma de hijo, ¿no? Puede ser que le diga al padre, cambia y convertite en este hijo. ¿Qué quiero decir con eso? Sabemos que en esta posición de la lista, en la posición 0, yo guardé un banco, lo casteé a banco. Por ende, yo en la posición 1, ¿qué tendría que hacer? Tener la precaución de decir que si quiero leer la posición 1, que se corresponde a esta, acuérdense que inician de 0 siempre, yo tengo que convertirlo a cliente, ¿cierto? Fíjense que yo lo ejecuto y funciona. Pero si yo no me di cuenta y cometí un error, no puse 1 acá y puse 2, quiere decir que ahora apunté acá y el A1 es un account, el account no es un cliente, no hay relación entre estas dos clases. Si yo esto lo compilo, me va a decir que está bien, porque el código está bien. Yo puedo tomar un object y castearlo a un tipo hijo, hacer un downcasting, y me va a decir, sí, está bien. ¿Cuál es el problema que tenemos? Le dijimos que lea el valor de una posición de mi estructura dinámica, la 2, pero no es un cliente. El cliente estaba guardado en la posición 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo corra acá, voy a tener un problema. Un problema de downcasting.
que me lo está diciendo justamente Java y me dice, mira, vos en realidad tenés en la posición 2 un account, no tenés un client y no puedo convertirlo, o sea, castearlo a cliente. Lamentablemente tu downcasting falló. Y estos son los problemas de downcasting que ya habíamos visto y ya evaluamos con ejemplos propios en las clases de orientación a objetos. Y todo eso me sirve, si lo habíamos entendido en ese momento, nos va a servir para entender que me voy a enfrentar con esos problemas cuando trabaje con este tipo de estructuras también. ¿Sí? Entonces, ya sea creando mis propias listas simples, o sea, mis estructuras dinámicas, o utilizando las propias de Java, voy a poder conseguir lo mismo, porque ustedes ¿a qué voy? Ustedes me dirían, bueno, profe, no uso más la lista simple y programo con Java. También, sí, es válido, pero fíjense que vamos a enfrentarnos igualmente con el problema. Entonces, lo que hay que tener cuidado es simplemente en programar de forma correcta para no cometer errores, ¿sí? Entonces, tenemos una gran ventaja que nos da el lenguaje de programación, que podemos hacer que una lista simple sea utilizada para distintos tipos de datos, pero tenemos que tener cuidado de que cuando queremos leer o extraer esos valores de esa lista simple, hagamos el uso correcto del downcasting, ¿sí? Bueno, lo que tratamos de ver hoy, una clase que comenzó en realidad, no era el objetivo de la clase, pero sirvió para entender el uso de las estructuras simples que estamos viendo, en un escenario de alguna forma real, o sea, real en el sentido de que yo estoy programando una especie de aplicación o sistema, como lo quieran llamar, para un banco, y a medida que voy aprendiendo estas estructuras, las quiero ir usando en mi código, ¿no? En el código de mi sistema, porque si no parece que las aprendo y nunca les puedo dar uso. Bueno, acabo de hacerlo. Fíjense que acá inclusive el banco, que habíamos cambiado por una lista simple, nunca dejó de andar. Porque claro, todo este código funciona porque por más que la lista simple guarde objects, no hay problema, porque el banco, cada vez que le digo create account, la inserta en la lista simple por más que sea de object, no hay problema. Entonces, funciona. Entonces, lo que vimos en la clase de hoy fue aplicar las listas simples a una especie de sistema o aplicación, entender cómo adaptar el código que ustedes tienen disponible en GitHub, tomar ese código, entender cómo funciona la clase nodo con la clase lista, entender qué lugar de esa clase nodo tengo que adaptar o cambiar para hacerla más específica, por ejemplo, a un escenario, que sea una clase account, o hacerla mucho más general, convirtiéndola en un object. Vimos cómo adaptarlo y vimos cómo introducir esos cambios en la estructura de mis clases, ¿sí? En la estructura de mis clases de este sistema que estamos haciendo. Probamos cómo usarlo y a su vez vimos los pequeños inconvenientes, o mejor dicho, las formas de trabajar. No voy a decir que esto provoca errores, sino que entendimos las ventajas de tener una lista que sea genérica y los cuidados que tenemos que tener a la hora de utilizarla, ya sea a nuestra lista simple o a una lista propia de Java. ¿Sí? Utilicé la propia lista de Java para que ustedes vean que tenemos los mismos inconvenientes. ¿Está? Entonces, con esto, hoy vamos a ir terminando la clase. Teníamos otro tema para ver, lo vamos a dejar para la clase que viene. Y empezamos la semana que viene terminando en realidad de ver otras estructuras simples. Bueno, como siempre, les pregunto si tienen alguna duda, o miramos acá en el chat, déjenme ver, creo que no hay dudas. Bueno, hasta ahora no hay dudas.
Si no hay ninguna duda, los invito entonces a que repasen lo que vimos en la parte de orientación a objetos y miremos el código que tenemos ahora, porque este código lo pueden usar, lo pueden hacer ustedes tan simple como lo hice yo, copiando, pegando y adaptando, y ahí empiezan a entender no solo la estructura simple, sino cómo usarla, porque eso es lo mejor, es lo que le dije en las clases anteriores. No me interesa que aprendan cómo escribir el código desde cero. No quiero que se acuerden todas estas líneas de código que pueden ser propensas a errores. Búsquenla, sáquenla de internet, pero entiéndanla cómo usarla, que eso es lo más importante, ¿sí? Cómo usar, porque yo no quiero, ustedes cuando sean programadores no van a ser programadores de estructuras para Java, no, van a estar haciendo seguramente un sistema, una aplicación para algún usuario. Ese usuario les va a pedir un sistema y ustedes lo van a tener que hacer, y van a estar más concentrados, se tendrían que concentrar mucho más en hacer el sistema para ese usuario, que en realidad en construir clases que los ayuden a hacer ese sistema. Entonces, estas clases ya las tenemos, las bajamos de internet y las aplicamos. O usamos las propias del lenguaje de programación. Ya les dije que muchas de estas clases Java ya las tiene y hay otras que no. Vamos a ver otro tipo de estructura que tal vez no están en Java. Bueno, las podríamos igual adaptar. Bueno, con ese resumen de lo que fue la clase de hoy y cuáles son los objetivos, les vuelvo a preguntar si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, no, los libero por hoy y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profesor. Bueno, no hay dudas. ¿No? Bueno, Bendiciones. listo. Estamos entonces hasta la clase que viene.